Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este sábado que nos has regalado, un sábado más donde podemos estudiar tu palabra y avanzar en esta serie. Guíanos, ayúdanos a entenderla, danos la dirección de tu Santo Espíritu, en especial ayúdame a explicarla de una manera correcta. Jesús. Amén. Bueno, esta es la clase 11 sobre la teología de la última generación y el tema de hoy lleva el título Declarados justos. Declarados justos. Ahora, como aprendimos en clases anteriores, justo en la clase anterior, el Evangelio provee dos dimensiones en la experiencia de la justificación por la fe. ¿Recuerdan lo que estudiamos el sábado pasado? Hay una dimensión legal y una dimensión vivencial. Algo que es meramente legal y también algo que es vivencial. La justificación por la fe entendida desde su causa, o sea, la razón, desde su causa a su efecto es definida de la siguiente manera, y presten atención porque voy a hacer un resumen de la clase anterior para que retomen el hilo. Hay algo que se denomina justicia imputada. Justicia imputada. Esta es la justificación legal. Esta es la justicia imputada, es mediante la cual recibimos el perdón de nuestros pecados. La causa de la justicia imputada se debe a la cruz de Cristo y su sacrificio expiatorio en sustitución por el pecador. Como Cristo fue el sustituto del pecador, eso le dio derecho a imputarnos su justicia y legalmente declararnos perdonados y justos. Ahora, hay otra que se denomina la justicia impartida, mediante la cual recibimos el poder que hace justo al pecador, y la causa de la justicia impartida se debe a la victoria de Cristo en la debilidad de la naturaleza humana pecaminosa. Sobre eso ya estudiamos en la clase anterior. La primera cita que ustedes tienen ahí en el material es de Mensajes para los Jóvenes, página 26, párrafo 1, y dice así: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Así que la hermana Juan está hablando aquí de una justicia que está en el interior de la persona. El que es justo, ¿por dónde? Por dentro, muy bien. No muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo, hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Ahora presten atención a esto. Dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Imputar quiere decir acreditar. Es contar algo. Es que se te cuenta como justo. Legalmente se te perdona. Eso es imputar justicia. Así que la justicia por la cual somos justificados es imputada. Pero hay más, dice: la justicia por la cual somos santificados. Así hay una justicia mediante la cual somos santificados. Es, ¿cómo dice ahí? Impartida. Así que hay dos dimensiones en la justificación por la fe. Está una justicia que es imputada, pero también hay una justicia mediante la cual somos santificados, que es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. O sea, cuando recibimos la justicia imputada, que es la acreditación legal de la justicia de Cristo, cuando somos perdonados porque Él es nuestro sustituto, cuando recibimos la justicia imputada, tenemos automáticamente derecho al cielo. La segunda, que es la justicia impartida, mediante la cual somos santificados, somos hechos justos, recibimos el Espíritu Santo y poder de parte de Dios para transformar y regenerar nuestro corazón. Esa es la justicia impartida. Es nuestra idoneidad para el cielo. O sea, ser hechos
idóneos para vivir en el cielo. Ahora, no me respondan esto, simplemente es para que reflexionen. ¿Se puede entrar al cielo sin ser idóneos para el cielo? No, yo pienso no. ¿Bastará la justicia imputada meramente? ¿Será que podemos prescindir de la justicia impartida? ¿Entraremos al cielo sin ser santificados por la justicia impartida? Aquí esta cita habla de una justicia imputada que nos da derecho al cielo y de una justicia impartida que es nuestra idoneidad para el cielo. ¿Será que vamos a entrar al cielo sin ser idóneos para allí? Bueno, los debates actuales sobre la justificación por la fe se centran en el hecho de si deberíamos o no hacer una separación teológica entre la imputación de justicia y la impartición de justicia. O como dirían muchos eruditos, entre justificación y santificación. Hay muchos que se esfuerzan por definir detalladamente qué cosa es la justificación y qué cosa es la santificación. Se coloca la justificación y se la entiende como meramente legal, un trámite legal solo, adelante. Y eso ya nos va a abrir la puerta al cielo. Luego, como un resultado o un fruto de haber recibido el trámite legal de la justicia, el perdón de la justicia declarada, entonces el Espíritu Santo se encargará de regenerarnos, transformarnos, santificarnos, cambiar nuestro corazón y traernos, llevarnos a la experiencia del nuevo nacimiento. Y dicen que lo único necesario para la salvación es ser legalmente declarados justos. Eso es lo único que necesitamos para la salvación. Podemos tener derecho y entrada al cielo solo mediante la justicia imputada, que es entendida solo como un trámite legal. Se saca la experiencia de la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación y la justicia impartida se saca fuera del plano de la justificación por la fe y se la mira como un resultado. Cuando hablamos de la justicia imputada, hay palabras claves que la acompañan. La justicia imputada se debe a que Cristo es nuestro sustituto. ¿Recuerdan? Cristo por nosotros, Cristo tomando nuestro lugar. La justicia imputada nos trae el perdón. Somos declarados justos. Es la justicia atribuida. Todo hace referencia a un mismo acto. Es la declaración judicial y legal hecha en los registros del cielo, la declaración de Dios de que el pecador es perdonado por su fe. Ahora, cuando hablamos de la justicia impartida, también hay palabras claves que acompañan este término. Tenemos que Cristo es nuestro ejemplo, además de nuestro sustituto. Cristo, además de estar por nosotros, también está en nosotros. Amén. Cristo nos trae no solo perdón, sino también que nos trae poder. Y somos hechos justos. Es una justicia comunicada, transmitida por la fe. Todo esto hace referencia a lo mismo también, es el poder regenerativo del Espíritu Santo que hace justo al pecador por su fe. Es una obra que realiza el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando Cristo venció sobre el pecado, llevando nuestra naturaleza, trazó un sendero, un camino al triunfo sobre la carne y las tentaciones. El poder requerido para toda victoria se manifestó en su experiencia. Y ahora nos ofrece el mismo poder a través de la fe para transformarnos en hacedores de la ley. Es ese poder divino el que nos hace justos. Hablemos ahora un poquito, y el tema de hoy lo voy a concentrar en explicar lo que es la justicia imputada. Por eso, él lleva el título Declarados Justos. Vamos a ver qué enseña la Biblia y qué enseña el Espíritu de Profecía sobre la justicia imputada, o el hecho de que el pecador es declarado justo.
Si vamos a la Biblia, tenemos el Salmo 32, los versículos 1 y 2 y el versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Allí vemos el aspecto legal de la justificación por la fe. ¿Qué ocurre en la justificación que recibimos esa justicia imputada a través de la fe? Bueno, dice aquí que nuestra transgresión es perdonada, nuestro pecado es cubierto y Dios no nos culpa de iniquidad. Somos perdonados. Esto todo es legal, es el aspecto legal de la justificación por la fe, y a ese proceso se le llama justicia imputada. Es la imputación de justicia. Cristo nos imputa su justicia. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Así que dice aquí, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Eso es recibir la justicia imputada de Cristo. La justicia que Cristo tiene, que es una justicia intachable. Cristo no pecó nunca. Esa justicia de Cristo me es imputada, me es acreditada, es contada a mi favor. Pablo, explicando eso en Romanos 4, versículos 3 al 8, dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ven ahí el aspecto legal? Contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nuevamente dice que gracias a nuestra fe, esa fe le es contada al pecador por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así que se atribuye justicia a nosotros, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Y con qué son cubiertos? Son cubiertos con la justicia de Cristo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No le cuenta su pecado. Y Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, evidentemente la Biblia aquí presenta un aspecto de la justificación por la fe en el que se incluye una declaración judicial divina. Dios perdona la iniquidad, perdona nuestro pecado. En el cielo Dios declara que somos perdonados, amén, que somos justificados. Ese perdón incluye que el pecado sea cubierto, que seamos contados como justos. Nuestra fe es contada por justicia. Dios nos atribuye la justicia de Cristo, nos cubre o nos rodea con el manto de la justicia de Cristo, en el cual no hay mancha alguna de pecado. De modo que cuando Dios nos mira, en realidad observa a Jesús en nuestro lugar. Cristo por nosotros. Nos mira como si nunca jamás hubiésemos pecado. Toda nuestra vida pasada en el pecado es olvidada. Amén. Ahora, ¿cómo lo entendió la hermana White? Vamos a leer estas citas a continuación del Espíritu de Profecía. Fe y Obras, página 107, párrafo 2, dice: el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Eso deberíamos aprenderlo. Cuando usted escuche la palabra perdón, es lo mismo que justificación. El perdón y la justificación son la misma cosa. Son una y la misma cosa. Sigue diciendo: mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde. O sea,
¿Cómo se denomina eso? Eso es cambio de estatus legal. Usted tiene un estatus legal que lo define como culpable pecador, un pecador culpable. Usted cambia ese estatus legal y ahora es considerado como justo. Pasa del estado de pecador al estado de justo. Así que el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, porque de hecho sabemos que no la tiene, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi hijo. Ahora noten qué interesante. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesaba sobre él. Recuerdan que la ley nos condena, exige nuestro exterminio. Somos culpables, estamos bajo la ley, estamos bajo condenación y necesitamos pagar esa deuda. ¿Qué es lo que hace la justicia imputada de Cristo? Suspende la sentencia de condenación de muerte que pesaba sobre el culpable. ¿Qué dice a continuación? Dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar. ¿Cómo llamamos a eso? Sustituto. Como Cristo es nuestro sustituto, Él es la garantía de que gracias a su sacrificio, por fe en Él, nuestra sentencia de condenación va a quedar suspendida. Se va a anular. Vamos a ser declarados justos, vamos a ser perdonados. En virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Dice: ciertamente Él es mi Hijo amado. De esa manera el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo comparece sin tacha delante de Dios. En otras palabras, aparece delante de Dios como si nunca hubiese transgredido la ley de Dios, como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque está cubierto con una justicia que no es la que Él tiene, sino que es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo le fue contada a su favor, le fue acreditada. Está cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántas veces pecó? Ninguna vez. Ninguna, muy bien. Entonces, como Cristo nunca pecó, siempre fue intachable, su justicia era una justicia perfecta. Esa justicia, al morir en la cruz como nuestro sustituto, la ofrece para todo transgresor arrepentido, para todo pecador arrepentido. Entonces, esa justicia le es imputada al pecador, lo sustituye. A Cristo le es imputado el pecado, pero al pecador le es imputada la justicia de Cristo. Y así cuando Dios mira al pecador, ve en lugar de la justicia, la injusticia, deberíamos decir. En lugar de la injusticia del pecador, ve ahora la justicia de Cristo. La siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 252, párrafo 2, dice: la familia humana está en dificultad debido a su transgresión de la ley del Padre. Pero Dios no deja al pecador hasta que le muestra el remedio para el mal. El unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El Señor ha aceptado este sacrificio en nuestro favor como nuestro sustituto y garantía, bajo la condición de que recibamos a Cristo y creamos en Él. Así que es Cristo para nosotros, gracias a su sacrificio, nuestro sustituto. ¿Y qué logra eso para nosotros? Sigue diciendo: el pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse de sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir ¿su qué? Su perdón. Debido a esto vino Cristo al mundo. Así se, como dice ahí, imputa. Esa palabra es clave, básico. Esto es lo que tienen que entender sobre la justicia imputada. Dice: así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. Llega a ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 4, 59, párrafo 2. Dice: la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo
Ojo con eso. ¿Qué pasa con el pecador? Es declarado justo. Y esa declaración la hace Dios en el cielo. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. Esto es muy importante. Dios no habla mentira. Y eso vamos a retocarlo. El Señor, ¿qué hace? El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo. Lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Aquí vemos cómo está operando lo que teológicamente se denomina justicia imputada. La justicia imputada es la declaración legal de que el pecador es contado como justo. Se le atribuye la justicia de Cristo y es perdonado de todos sus pecados en virtud de que Cristo es su sustituto. Murió por él en la cruz. Siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 463, párrafo 3, dice: en la profecía de Daniel se registra de Cristo que expiaría la iniquidad y traería la justicia perdurable o duradera. Daniel 9:24. Toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía. Notan aquí cómo repetidas veces la hermana Valle enfatiza que Cristo es nuestro sustituto y garantía. Amén. Porque es, de hecho, su sustitución en la cruz lo que garantiza y hace posible el perdón para cada uno de los pecadores. La garantía del perdón está en el hecho de que Cristo fue el sustituto de los pecadores en la cruz. Y como Él fue el sustituto, puede entonces perdonarnos, puede imputar su justicia y contarnos legalmente como justos. Sigue diciendo: el que obedeció la ley perfectamente por mí. Notan ahí, Cristo por nosotros, Cristo por mí. Él la obedeció perfectamente por mí. ¿Por qué tenía que hacerlo Él por mí? Porque nosotros no hemos obedecido perfectamente la ley de Dios. Hemos pecado. Y en nosotros no hay justicia de ningún tipo. Hay mucha injusticia. Así que Él obedeció la ley perfectamente por mí y ofrece esa justicia perfecta, la ofrece como nuestro sustituto. Por fe en sus méritos estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste, me cubre, podríamos decir, me reviste con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada, la de Él, que me sustituye, me cubre. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada, en la cual no hay una hebra que fue entretejida por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo y toda la gloria, el honor y la majestad ha de darse al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 36, párrafo 3. Mediante el sacrificio que se hizo por nosotros, ¿cómo llamamos a eso? Sustituto vicario. Los pecados pueden ser perfectamente perdonados. ¿Por qué pueden ser perdonados los pecados? Porque hubo un sacrificio que se hizo por nosotros, el sacrificio del Hijo de Dios. Hubo un sustituto que estuvo por nosotros ahí en la cruz. Y gracias a eso, en virtud de eso, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. Amén. Sigue diciendo: no dependemos de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer por el hombre mediante Cristo. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros. No se preocupen por eso. No se inquieten por eso, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Amén. Que les baste lo que Dios piensa de Cristo. Es suficiente. Amén. Con tener fe en Él, lo que Dios piensa de Cristo como nuestro sustituto es lo que va a pensar de nosotros. Somos aceptos en el amado, en Cristo. Hijos e hijas de Dios, página 122, párrafo 2, dice: bendita el alma que puede decir, soy culpable delante de Dios, pero Jesús es mi abogado. Amén. He violado su ley,
No puedo salvarme a mí mismo, pero puedo basar toda mi defensa en la preciosa sangre derramada en el Calvario. Estoy perdido en Adán, pero fui restaurado en Cristo. Dios, que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que muriera, no me dejará perecer mientras esté arrepentido y contrito. No me mirará porque soy indigno, pero mirará el rostro de su ungido. Mirará a mi sustituto y seguridad, y escuchará la defensa de mi abogado, que murió por mi pecado para que pudiera hacer justicia de Dios en él. Última cita sobre este asunto. Nuestra elevada vocación, página 53, párrafo 3, dice: es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y pecados. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer eso? Porque Cristo ha tomado sobre sí nuestras faltas y nos ha libertado, imputándonos su justicia. Su sacrificio satisface plenamente las exigencias de la justicia. Ahora, todas estas citas están describiendo lo que se llama justicia imputada. La declaración legal, Dios dice, está perdonado. Ha sido llevado al arrepentimiento, tiene fe en Cristo, por lo tanto, lo declaro justo. Y en los registros del cielo se escribe perdonado. Cristo tiene todo derecho a perdonarnos porque fue nuestro perfecto sustituto en la cruz del Calvario. Su sacrificio por nosotros es la garantía del perdón ofrecido al pecador. En virtud de su sustitución vicaria, tiene toda la autoridad para justificar al pecador, cubriéndole con el manto de su perfecta justicia. El Evangelio nos presenta en Cristo el perfecto sustituto por el pecado. Es Cristo por nosotros el garante de nuestra aceptación ante Dios. Ahí tenemos la perfecta seguridad de su perdón. Su perfecta justicia nos es imputada, eso quiere decir acreditada, contada a nuestra cuenta, a nuestro favor. Su perfecta justicia nos es imputada por la fe en Él y de esa manera somos declarados justos. ¿Notan que todas estas palabras se refieren a lo mismo? Cristo nos perdona, Cristo está por nosotros, Cristo es nuestro sustituto, justicia imputada, perdón, declarados justos, todo es el mismo proceso, es la imputación de justicia. Sin embargo, ustedes saben, por lo que hemos estudiado en clases anteriores, esto no es todo lo que el Evangelio tiene que decir respecto a la justificación por la fe. La justificación por la fe es más que esto. Todo lo que les leí hasta ahora, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, es ampliamente aceptado, defendido, predicado y difundido en los círculos teológicos adventistas. Y también en el mundo evangélico. De alguna manera se hace un fuerte énfasis en la justicia imputada. En Cristo como mi sustituto, en el perdón legal, la justicia de Cristo atribuida y contada a favor del pecador, a la cuenta del pecador, cubiertos con la justicia de Cristo legalmente. Y es cierto que la justificación por la fe tiene este elemento o esta dimensión legal. Pero saben, en 1888, Jones y Waggoner, dos pastores adventistas, presentaron el tema de la justificación por la fe a la iglesia adventista. La hermana White tiene mucho que decir sobre ese mensaje. Pero ahora yo les voy a leer algo que dijeron Jones y Waggoner sobre la justificación por la fe. Hasta ahora hemos hablado de que la justificación por la fe, lo que es el aspecto legal, la imputación de justicia, es que Dios nos declara justos. Nos acredita su justicia, nos cubre con el manto de la justicia de Cristo. Es contada a nuestro favor su justicia. Pero Waggoner dijo lo siguiente en el año 1890. Dice Waggoner: justificar significa hacer justo o demostrar que alguien es justo. Justificar, dice Waggoner, es hacer justo o demostrar que alguien es justo. También dice Waggoner: veamos primero una lección práctica sobre la justificación o la impartición de la justicia. Así que como veía Waggoner la justificación como la impartición de justicia. Para Waggoner,
Justificación por la fe es la impartición de justicia, no solo imputación. Desde luego Waggoner entendía que había una imputación de justicia, pero él decía que la justificación era la impartición de justicia, hacer justo al pecador y demostrar su justicia. A.T. Jones dijo algo similar. Dice en el año 1893. Ahora vayamos al tercer capítulo de Romanos y comencemos a leer con el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, Jones leyó este versículo, Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y a continuación Jones dice lo siguiente: justificado es hecho justo. Así que siempre que lo leamos aquí, se refiere a la Biblia en Romanos, siempre que lo leamos aquí, podemos simplemente poner hecho justo y tendremos siempre lo mismo. Así que para el pastor Jones, cuando usted lee en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas o en todo el Nuevo Testamento la palabra justificación o justificado, debe entender hecho justo. Eso era lo que entendía Jones por el término justificación o justificado. Cuando Dios justifica, hace justo. Cuando usted lee en la Biblia que el pecador es justificado por la fe, lo que está diciendo la Biblia es que es hecho justo por la fe. Así que Romanos, el capítulo 3, el versículo 20, dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será hecho justo delante de él. Eso es lo que quiere decir justificado. Ahora, créanlo o no, esto que dijeron Jones y Waggoner de entender la justificación por la fe como el pecador siendo hecho justo, siendo la impartición de justicia al pecador, esto es considerado por la mayoría de los eruditos adventistas en la actualidad como una herejía. Un disparate. La justificación, según la comprensión moderna, nunca significa hacer justo al pecador. El pecador no es hecho justo, simplemente es declarado justo. Y Lutero, quien fue uno de los grandes voceros, por así decirlo, de la justificación por la fe en la Reforma, utilizó una frase muy significativa en latín que dice simul justus et peccator. Eso quiere decir simultáneamente justos y pecadores. Eso era lo que enseñaba y creía Lutero en cuanto a la justificación por la fe. O sea que cuando Dios justificaba al pecador, en el pecador seguía siendo un pecador irregenerado, porque el pecador no podía cambiar. El pecador no es pecador por naturaleza inherente y biológica, nació pecador, y lo único que puede ocurrir en la justificación por la fe es una declaración legal. O sea, lo que veníamos estudiando, todas las citas, todas esas explicaciones, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, para Lutero eso era lo único que ocurría en la justificación por la fe. O sea, Dios imputa justicia, la acredita a tu cuenta, te cuenta como justo, aunque no lo seas. Tú no cambias, tú no dejas de ser pecador, tú sigues siendo un pecador empedernido, pero Dios te cuenta como justo. Eso creía lamentablemente Lutero y muchos reformadores. Y es básicamente la comprensión evangélica sobre la justificación por la fe, y lamentablemente también se ha convertido en la comprensión mayoritaria de los pastores y eruditos adventistas en la actualidad. Y consideran a Jones y a Waggoner como herejes, que ellos no entendían la justificación por la fe. Ellos simpatizaban con la Iglesia Católica porque, aunque parezca curioso, la Iglesia Católica también enseña una justificación por la fe en la cual el pecador es hecho justo. Lo mismo que enseñaron Jones y Waggoner, pero de una forma muy diferente. Porque la Iglesia Católica enseña una justificación infusa, infundada. Al pecador se le infunde la justicia.
Hay quienes la han comparado, y perdonen que voy a hacer un paréntesis aquí, una ilustración. Hay quienes han comparado la justificación por la fe católica como un buzo que nada debajo del agua, pero tiene un tanque de oxígeno que le brinda oxígeno, aire para respirar. Él tiene un tanque propio con el que puede moverse debajo del agua. Un buzo. Esa sería la representación de la justificación por la fe católica, que Dios hace justo al pecador, pero es mediante una justicia infusa a través de los sacramentos, la penitencia y de las buenas obras. Entonces el pecador ya no depende más de Dios, sino que ya posee justicia propia y puede andar por donde quiera con esa justicia que le fue infundada. Por otro lado, lo que enseñaron Jones y Wagner es como, no sé si ustedes han visto esos buzos un poquito más antiguos, que tenían, básicamente se ponían un casco con unas ventanitas de cristal, con puertas por todos los lados, y tenían una manguera que iba pegada a su traje de buceo, y que iba conectada allá arriba con el barco o con el equipo de donde se le bombeaba el aire, el oxígeno. Y ese buzo bajaba y podía nadar, podía estar allí debajo del agua. Pero dependía de esa manguera. ¿Qué pasaba si esa manguera se cortaba? Se quedaba sin oxígeno y moría automáticamente. Así que en 1888, Jones y Wagner también enseñaron que Dios hace justo al pecador. No solo lo declara justo, sino que también lo hace justo, pero dependía constantemente de la fe en Cristo. Y esa justicia le era impartida, no infundada, no era una justicia infusa, sino una justicia impartida a través de la fe. Esa justicia venía de Cristo y dependía constantemente de estar aferrado de los méritos de Cristo. Era el poder que venía de lo alto, no que al hombre se le daba poder y Dios lo soltaba y lo dejaba solito con un poder propio en el hombre. No. Jones y Wagner entendían que era necesaria una conexión constante con el cielo, donde se le administraba el oxígeno al pecador, el poder. Esa es la diferencia entre la justificación por la fe de 1888, que enseñaron Jones y Wagner, y la de la Iglesia Católica. Pero actualmente, si usted enseña en la Iglesia Adventista que el pecador es hecho justo a través de la fe, eso es considerado como una herejía y una enseñanza católica. Ahora, realmente queremos llegar al fondo de la verdadera justificación. Es importante definir correctamente los términos. Ahora, como hemos aprendido en clases anteriores, el pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. ¿Y qué es la justicia? Vamos a leer Salmo 19, 172. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Salmo 119, 172 dice: hablará mi lengua a tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Isaías 51, 6 y 7 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, porque mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Con qué se relaciona la justicia aquí? Con el pueblo en cuyo corazón está, ¿qué cosa? La ley de Dios. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Desde luego la injusticia es lo opuesto a la justicia. Y si toda injusticia es pecado, que es pecado según 1 de Juan 3:4, es infracción de la ley. En base a estos pasajes entendemos que la justicia es obediencia a la ley. Eso es justicia. Amén. La ley de Dios es una ley justa, de modo que la obediencia a esta ley es la verdadera justicia. Toda injusticia es pecado, y el pecado es transgredir la ley de Dios.
Como consecuencia obtenemos que la injusticia es desobediencia a la ley. De ahí que una persona justa es aquella que obedece la ley, mientras que una persona injusta es la que la desobedece. La Biblia es consistente con esto. Por eso si usted lee Romanos 2:13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados o hechos justos, como enseñaron Jones y Wagner. ¿Quiénes son los que van a ser contados como justos? ¿Quiénes son los que van a ser hechos justos? Los que sean hacedores de la ley. Ahora, es una declaración bastante enfática esta, ¿no es verdad? Los hacedores de la ley son los que van a ser justificados. Ser justo es cumplir la ley, estar en perfecta obediencia a la ley. La obediencia a una ley justa es lo que hace a una persona justa. Por eso, en la clase anterior, el sábado pasado, vimos que Cristo no solo es nuestro sustituto, sino que es también nuestro ejemplo. El Evangelio no solo es perdón, sino también poder, que nos trae por medio del Espíritu Santo. A la declaración, ni yo te condeno, que le seguía, vete y no peques más. De ahí que el Evangelio no solo anula la condenación, sino que fortalece o capacita para no pecar más. En otras palabras, para obedecer la ley o ser hechos hacedores de la ley, necesitamos de la justicia impartida. Y entonces es aquí donde surgen las mayores interrogantes respecto a la justificación por la fe. Debemos recordar que el pecador tiene ¿cuántos problemas? ¿Cuántos problemas tiene el pecador? Dos problemas. Hay dos problemas. El pecador tiene dos problemas principales. En primer lugar, tiene un problema legal. Y en segundo lugar, tiene un problema vivencial. El primer problema, que es el problema legal, se define como una deuda con la ley que ha violado. Puesto que quebrantó los mandamientos, tiene una deuda legal que exige su exterminio. La ley exige perfección, una perfecta obediencia a sus requerimientos. Y puesto que el pecador ha fallado en eso, debe morir. Es aquí cuando interviene nuestro Salvador como sustituto, el que toma nuestro lugar. Él sí ha ofrecido perfecta justicia ante la ley, de modo que al tomar nuestro lugar y pagar con su vida el precio de nuestros pecados, obtiene así el derecho de imputarnos su justicia y cubrir nuestros pecados. Así podemos obtener el perdón y en lugar de nuestras injusticias, Dios el Padre observa el manto de la justicia de Cristo que cubre nuestra imperfecta obediencia. Ahora, ¿cómo nos cubre realmente ese manto? ¿Será una cubierta meramente legal? Sin embargo, el estándar de la ley de Dios no ha sido rebajado. La norma de la ley de Dios no ha sido cambiada. La norma del cielo continúa siendo la misma. No se ha adaptado a la nueva condición del pecador. De modo que la ley continúa exigiendo perfecta conformidad con sus requerimientos. Si el pecador vuelve a pecar contra Dios, la ley volverá a reclamar su vida. Y es aquí donde entra el segundo problema del hombre, que ¿recuerdan cuál es? Tiene una naturaleza pecaminosa, le imposibilita obedecer. Mañana esa naturaleza lo va a incitar a pecar y va a caer porque no tiene fuerza moral para hacerse justo a sí mismo. El haber obtenido naturaleza pecaminosa le hace imposible obedecer perfectamente en sus propios medios. Así que doble problema amerita doble solución. Para el problema legal del pecador, tenemos la perfecta justicia de Cristo que nos es imputada por la fe en Él. Problema legal es resuelto legalmente mediante su justicia imputada, acreditada y contada a nuestro favor. Pero problema vivencial requiere de otra metodología. ¿Cómo resuelve Cristo nuestro problema vivencial? Voy a terminar con un texto y voy a dejarlo aquí porque esa va a ser nuestra próxima clase. Este tema llevaba el título Declarados justos. Declarados justos. La próxima clase llevará el título Hechos justos, porque son dos dimensiones
de un mismo evento, la justificación por la fe. Éxodo 23, 7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Al inocente. Dios dice que no va a justificar al impío. Pero esperen un momento. ¿No es precisamente eso lo que ocurre en la justificación por la fe? En la justificación por la fe, ¿acaso Dios no justifica al impío? ¿Justifica Dios al impío, sí o no? Sí, Se arrepiente, sí. ¿Cuántos creen que sí? Y se arrepiente, sí. ¿Cuántos creen que Dios no justifica al impío? Los que levantaron la mano, ¿acaso no leyeron ese último versículo? Dice que Dios dice: yo no justificaré al impío. ¿Miente Dios? Ah, sí. Pero Bueno. se arrepiente, sí. En la próxima clase, Sí, como dice. en la próxima clase, vamos a ver a quién Dios justifica. Amén. Que Dios les bendiga.